Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día genial y que estén listos para sumergirnos en un tema que honestamente me tiene muy emocionado. Si eres fan de las series turcas o simplemente te gusta el drama y las buenas historias, este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de uno de los bombazos del mundo de las series turcas. Vamos a desentrañar el momento en que Can Yaman, ese hombre, ese ser humano increíblemente atractivo y talentoso, sorprendió a Serini y Sarikaya. Y no me refiero a una sorpresa cualquiera. Vamos a hablar de qué hizo Can Yaman que fue tan impresionante, que dejó a todos boquiabiertos, incluida a Serini. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles, análisis y por supuesto, mucha emoción. Antes de empezar y como siempre les recuerdo que si les gustan mis vídeos, si les gusta el contenido que hago no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Para entender bien la magnitud de la sorpresa, y lo que hizo Can Yaman para dejar a todos impresionados, necesitamos contextualizar un poco. Primero hablemos de Can Yaman. ¿Quién es este hombre? Bueno, si no lo conoces, permíteme presentártelo. Can Yaman es un actor turco con una presencia magnética, un talento innegable y una legión de fans alrededor del mundo. Ha protagonizado varias series que han sido éxitos internacionales, como Erkencikus Pájaro Soñador, Dolunay, Luna Llena y Bay Mr. Rong, por mencionar algunas. Su físico, su carisma y su dedicación a su trabajo lo han convertido en una estrella en ascenso. Pero, ¿qué es lo que realmente hace a Can Yaman tan especial? Más allá de su evidente atractivo físico, que es innegable, hay una serie de factores que lo han catapultado al estrellato. Su trabajo es, sin duda, uno de ellos. Can es un actor metódico y entregado, que se prepara a conciencia para cada papel. Investiga, se documenta, se involucra en el personaje de manera profunda. Esto se traduce en actuaciones convincentes, llenas de matices y de una autenticidad que el público aprecia. Además, Can Yaman tiene una habilidad innata para conectar con su audiencia. Transmite emociones de manera efectiva, ya sea a través de la comedia, el drama o la acción. Su mirada es expresiva, su lenguaje corporal es elocuente y su voz, tanto en turco como en los idiomas que domina, es cautivadora. Sabe cómo llegar al corazón de sus seguidores, y esto se ve reflejado en la enorme base de fans que lo respaldan en todo el mundo. Otro aspecto que ha contribuido al éxito de Can Yaman es su carisma. Tiene una personalidad arrolladora que se manifiesta tanto dentro como fuera de la pantalla. Es amable, educado, y siempre muestra respeto por sus compañeros de trabajo y por sus fans. Esta actitud cercana y accesible lo ha convertido en una figura muy querida, y en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes aspirantes a actores. Su perseverancia y su capacidad para superar obstáculos también son dignas de mención. Can Yaman ha trabajado duro para llegar a donde está, y ha sabido sortear las dificultades que se presentan en el mundo del espectáculo. Su dedicación y su compromiso con su profesión son evidentes en cada proyecto en el que participa. Y luego tenemos a Serini y Sarikaya. Serini es otra de las grandes. También es una actriz turca con una trayectoria impresionante. Conocida por su versatilidad y su elegancia, ha participado en producciones aclamadas por la crítica y por el público. Su talento le ha valido numerosos premios y reconocimientos. Para muchos, Serini es una de las actrices más importantes de Turquía en la actualidad. Serini Sarikaya es sin duda una de las actrices más talentosas y admiradas de Turquía. Su carrera, desde sus inicios, ha estado marcada por la excelencia y la versatilidad. Se ha ganado el respeto de la crítica y el cariño del público gracias a su dedicación, su profesionalismo y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Una de las características más destacadas de Serini es su capacidad para transformarse. Es capaz de asumir roles muy diferentes, desde personajes complejos y dramáticos hasta papeles más ligeros y cómicos. Su versatilidad le permite explorar diferentes facetas de la actuación y demostrar su talento en diversos géneros. Además, Serini tiene una presencia imponente en la pantalla. Su belleza es innegable, pero lo que realmente cautiva es su carisma y su capacidad para transmitir emociones.
Con una mirada, un gesto o una frase, es capaz de conectar con el público y hacer que se sienta identificado con el personaje que interpreta. Su trayectoria profesional está llena de éxitos. Ha protagonizado series y películas que han sido o aclamadas por la crítica y han tenido un gran éxito de audiencia. Sus interpretaciones le han valido numerosos premios y reconocimientos, lo que demuestra su valía como actriz. Serini también es conocida por su elegancia y su estilo. Siempre luce impecable en eventos y alfombras rojas, y su sentido de la moda la ha convertido en un referente. Es una mujer que sabe cómo destacar y cómo transmitir su personalidad a través de su imagen. Más allá de su talento y su belleza, Serini es una persona comprometida con su trabajo y con la sociedad. Es una profesional que se esfuerza por dar lo mejor de sí misma en cada proyecto, y que siempre busca evolucionar y mejorar. Ahora imagina a estas dos superestrellas, cada una con su propio brillo, con su propio historial de éxitos, coincidiendo en un proyecto. ¿Ya puedes imaginar el revuelo? Pues bien, esa situación se dio en la serie San Kokusu, el olor del cofre. En esta serie, Kanyaman tuvo una aparición especial, un cameo, digamos. Y aunque su participación fue breve, el impacto que generó fue enorme. La serie San Kokusu, el olor del cofre, es un drama turco que se ha convertido en un éxito de audiencia. La historia narra la vida de una mujer que, tras la pérdida de su hijo, se ve obligada a tomar decisiones difíciles para proteger a su familia. La serie aborda temas como la maternidad, el duelo, la superación y la importancia de los lazos familiares. El elenco de San Kokusu está encabezado por Özge Özpirinçci, una actriz muy conocida en Turquía por su talento y su carisma. Otros actores destacados que forman parte del elenco son Demet Akba, Metin Akdülger y Necip Memili. La serie ha sido elogiada por su guión, su dirección y las actuaciones de sus actores. Ha logrado conectar con el público gracias a sus personajes realistas y a las situaciones que se plantean en la trama. El éxito de San Kokusu demuestra una vez más la calidad y la popularidad de las series turcas en todo el mundo. Lo que hizo que la sorpresa fuera tan grande fue, en primer lugar, la anticipación. Los fans, los medios, todos estaban expectantes. ¿Cómo sería esta colaboración? ¿Qué tipo de escenas compartirían? ¿Cómo se complementaría la química entre ellos? Había mucha curiosidad y mucha especulación. La expectación previa a la participación de Kanyaman en San Kokusu fue un fenómeno. Los fans de ambos actores estaban ansiosos por verlos juntos en pantalla. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y deseos de que la colaboración fuera exitosa. Los medios de comunicación turcos también prestaron mucha atención a este evento, publicando noticias, entrevistas y análisis sobre la participación de Kanyaman en la serie. La anticipación fue tan grande que el episodio en el que apareció Kanyaman se convirtió en uno de los más vistos de la serie. La anticipación también se vio alimentada por la propia naturaleza del cameo. Un cameo es una aparición breve y especial de un actor en una serie o película. En este caso, la participación de Kanyaman fue un evento inesperado y emocionante para los fans de la serie y del actor. Pero lo realmente impresionante fue la forma en que Kanyaman abordó su papel, aunque fuera pequeño. Aunque su personaje no tuviera un arco argumental extenso, aprovechó al máximo cada segundo en pantalla. Demostró una vez más su capacidad para meterse en la piel de un personaje y para hacer que cada interacción fuera memorable. La clave del éxito de Kanyaman en San Kokusu fue su profesionalismo y su dedicación. A pesar de tener un papel pequeño, se preparó a conciencia, se involucró en el personaje y aprovechó al máximo cada momento en pantalla. Demostró su capacidad para interpretar a un personaje de manera creíble y cautivadora. Utilizó su mirada, sus gestos y su voz para transmitir las emociones del personaje. Creó una conexión con el público y logró dejar una huella en la serie. Su actitud profesional y su respeto por el proyecto fueron evidentes en cada escena. Se integró en el equipo de trabajo y colaboró con los demás actores y el equipo de producción. Su participación fue un ejemplo de cómo un actor puede dejar una impresión duradera, incluso en un papel secundario. ¿Y qué hizo exactamente Kanyaman que fue tan impresionante? Pues para responder a esa pregunta, vamos a desmenuzar algunos aspectos clave. Primero, la química. La química entre Kanyaman y Serini Sarıkaya, a pesar de la poca interacción que tuvieron en pantalla, fue innegable. Se sintió una conexión, una tensión, una energía que traspasó la pantalla.
Se notaba que había respeto mutuo, admiración y una gran profesionalidad. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo apuntaba a una gran complicidad. Los fans, por supuesto, comenzaron a especular sobre la posibilidad de que esta colaboración se extendiera a futuros proyectos. La química entre Kanyaman y Serine Isarikaya es un elemento crucial para entender el impacto de ese encuentro en Sankokusu. A pesar de la brevedad de su interacción, la conexión entre ambos actores fue palpable y generó gran expectación. La química en la actuación se basa en la capacidad de los actores para conectar entre sí y crear una atmósfera creíble y atractiva para el público. En este caso, la forma en que Kanyaman y Serine Isarikaya se miraban, se comunicaban y se relacionaban en pantalla demostró una gran complicidad y entendimiento. Esta química se manifiesta en la tensión, la energía y la admiración mutua que transmiten. Los fans sintieron que había una conexión genuina entre ambos actores, lo que los llevó a especular sobre la posibilidad de que su colaboración se extendiera a futuros proyectos. La química entre Kanyaman y Serine Isarikaya fue un elemento fundamental para que su encuentro en Sankokusu fuera un éxito. Demostró que la combinación de dos grandes talentos puede generar momentos memorables y dejar una impresión duradera en el público. Segundo, la interpretación. Kanyaman, en cada escena, demostró su capacidad actoral. Supo darle a su personaje la profundidad necesaria, incluso en un papel secundario. Supo transmitir las emociones, el conflicto interno, la vulnerabilidad, con una sutileza que pocos actores logran. Utilizó su mirada, sus gestos, su voz, para crear un personaje creíble y cautivador. Su actuación fue tan sólida que aunque el personaje no era central, su presencia se sintió como algo importante. La interpretación de Kanyaman en Sankokusu fue un testimonio de su talento y su capacidad para destacar incluso en un papel secundario. A pesar de la brevedad de su aparición, logró captar la atención del público y dejar una impresión duradera. Demostró su habilidad para adentrarse en la piel del personaje y transmitir sus emociones de manera creíble y convincente. Utilizó su mirada, sus gestos y su voz para crear un personaje con profundidad y matices, que resultaba cautivador para el espectador. Su actuación fue tan sólida que a pesar de que el personaje no era central, su presencia se sintió como algo importante para la trama. Esto demuestra la calidad de su trabajo y su capacidad para hacer que cada escena sea memorable. La interpretación de Kanyaman en Sankokusu fue un ejemplo de profesionalismo y dedicación. Demostró que es un actor que se preocupa por cada detalle y que se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto. Su participación en la serie fue un éxito y dejó una huella imborrable en el público. Tercero, el impacto mediático. La llegada de Kanyaman a Sankokusu fue un acontecimiento. Los medios de comunicación turcos se volcaron en cubrir la noticia, y las redes sociales explotaron. Los fans compartían fotos, vídeos, fragmentos de escenas, comentarios y opiniones. El nombre de Kanyaman y el de Serine Isarikaya fueron tendencia en varias ocasiones. La serie, gracias a esta participación, ganó aún más visibilidad y popularidad. Fue un claro ejemplo de cómo la combinación de dos estrellas puede generar un impacto significativo. El impacto mediático de la participación de Kanyaman en Sankokusu fue innegable. La noticia de su aparición en la serie generó un gran revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Los medios turcos se volcaron en cubrir la noticia, publicando artículos, entrevistas y reportajes sobre la participación de Kanyaman. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos, fragmentos de escenas, comentarios y opiniones de los fans. El nombre de Kanyaman y el de Serine Isarikaya se convirtieron en tendencia en varias ocasiones, lo que demuestra el interés que generó su colaboración. La serie, gracias a esta participación, ganó aún más visibilidad y popularidad. El impacto mediático de la participación de Kanyaman en Sankokusu fue un claro ejemplo de cómo la combinación de dos estrellas puede generar un impacto significativo en el mundo del entretenimiento. Pero, y aquí viene lo más interesante, la sorpresa no solo fue para el público. También lo fue para la propia Serine Isarikaya. En varias entrevistas y declaraciones, Serine expresó su admiración por Kanyaman. Habló de su profesionalidad, de su talento y de su capacidad para conectar con el personaje. Dijo que había sido un placer trabajar con él y que estaba muy agradecida por su participación en la serie. Estas declaraciones, por supuesto, aumentaron la expectación y el interés en la serie.
La reacción de Serine y Sarikaya ante la participación de Kan Yaman en Sankokusu fue un elemento clave para entender el impacto de su encuentro. Sus declaraciones y entrevistas revelaron su admiración y respeto por el actor, lo que generó aún más interés en la serie. Serine expresó su admiración por la profesionalidad, el talento y la capacidad de Kan Yaman para conectar con el personaje. Dijo que había sido un placer trabajar con él y que estaba muy agradecida por su participación en la serie. Estas declaraciones, por supuesto, aumentaron la expectación y el interés en la serie, ya que revelaron la buena sintonía entre ambos actores y la admiración mutua que sentían. La reacción de Serine y Sarikaya fue un elemento clave para que la participación de Kan Yaman en Sankokusu fuera un éxito. Demostró que la colaboración entre ambos actores fue un momento memorable y que generó una gran emoción en el público. Además, y esto es algo que me parece muy importante destacar, la participación de Kan Yaman en Sankokusu fue vista como un gesto de apoyo hacia Serine. Se interpretó como una muestra de amistad y de solidaridad entre colegas. Era como si Kan, con su presencia, quisiera demostrar que creía en el proyecto y en el talento de Serine. Y eso, créanme, es algo muy valioso en el mundo del espectáculo. La participación de Kan Yaman en Sankokusu fue interpretada como un gesto de apoyo hacia Serine y Sarikaya, lo que añade una capa más de significado a su colaboración. La presencia de Kan Yaman en la serie fue vista como una muestra de amistad y solidaridad entre colegas, lo que demuestra el valor de la camaradería en el mundo del espectáculo. Se interpretó como una forma de demostrar su apoyo al proyecto y al talento de Serine, lo que generó aún más admiración y respeto por parte del público. Este gesto de apoyo fue muy valioso en el mundo del espectáculo, ya que demuestra la importancia de la colaboración y el compañerismo entre los profesionales. La participación de Kan Yaman en Sankokusu fue más que una simple aparición especial. Fue un gesto de apoyo, amistad y solidaridad que dejó una huella imborrable en la serie y en el público. Así que, ¿qué es lo que hizo Kan Yaman para sorprender a Serine y Sarikaya? Lo hizo con su profesionalismo, con su talento, con su química y con su apoyo. Demostró que incluso en un papel pequeño, se puede dejar una huella imborrable. Demostró que la calidad y la dedicación son claves para triunfar. Demostró que la humildad y la camaradería pueden marcar la diferencia. Y sobre todo, demostró que es una estrella en toda la extensión de la palabra. En resumen, Kan Yaman sorprendió a Serine y Sarikaya con su profesionalismo, su talento, su química y su apoyo. Su participación en Sankokusu fue un ejemplo de cómo un actor puede dejar una huella imborrable, incluso en un papel pequeño. Demostró que la calidad, la dedicación, la humildad y la camaradería son claves para triunfar en el mundo del espectáculo. Su participación fue un éxito rotundo y demostró que es una estrella en toda la extensión de la palabra. La sorpresa no solo fue para el público, sino también para la propia Serine y Sarikaya, quien expresó su admiración y respeto por Kan Yaman. Su colaboración en la serie fue un momento memorable que generó gran emoción y expectación. Este es un gran ejemplo de cómo una simple aparición especial, un cameo, puede convertirse en un acontecimiento memorable. Kan Yaman, con su carisma y su talento, transformó una participación breve en algo grandioso. Y al hacerlo, no solo sorprendió a Serine y Sarikaya, sino que también conquistó a un público que ya lo admiraba y que ahora lo aprecia aún más. La participación de Kan Yaman en Sankokusu fue mucho más que un simple cameo. Fue un acontecimiento que dejó una huella imborrable en la serie y en el público. Demostró que con carisma y talento incluso una participación breve puede convertirse en algo grandioso. Transformó una simple aparición en un momento memorable, que sorprendió a Serine y Sarikaya y conquistó a un público que ya lo admiraba. Su participación fue un éxito rotundo, que demostró que es una estrella en toda la extensión de la palabra. La historia de Kan Yaman y Serine y Sarikaya en Sankokusu es una lección. Una lección sobre profesionalismo, sobre compañerismo y sobre el poder de la colaboración. Es una prueba de que cuando dos talentos se unen, la magia puede ocurrir. Y es por supuesto una confirmación de que Kan Yaman es, sin duda, una de las figuras más importantes y queridas del mundo de las series turcas. La colaboración entre Kan Yaman y Serine y Sarikaya en Sankokusu es una lección valiosa para el mundo del espectáculo. Demuestra la importancia del profesionalismo, el compañerismo y el poder de la colaboración para lograr el éxito. Es una prueba de que cuando dos talentos se unen, la magia puede ocurrir y crear momentos memorables para el público.
La participación de Can Yaman en la serie confirma su estatus como una de las figuras más importantes y queridas del mundo de las series turcas. La historia de Can Yaman y Serine Sarıkaya en Sant Kokusu es un ejemplo de cómo el trabajo en equipo, el talento y la dedicación pueden generar momentos inolvidables y dejar una huella imborrable en el público. En resumen, lo que hizo Can Yaman para sorprender a Serine Sarıkaya fue simplemente ser el mismo, un actor talentoso, carismático y profesional que, con su trabajo, supo crear un momento inolvidable. Su participación en Sant Kokusu fue un acierto y demostró una vez más por qué es una estrella. Can Yaman sorprendió a Serine Sarıkaya siendo el mismo, un actor talentoso, carismático y profesional. Su participación en Sant Kokusu fue un acierto que demostró su estatus de estrella. Su profesionalismo, su talento y su carisma fueron clave para crear un momento inolvidable. Su participación en la serie fue un éxito que conquistó al público y dejó una huella imborrable. Can Yaman demostró una vez más, porque es una de las figuras más importantes y queridas del mundo de las series turcas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Ya vieron la serie? ¿Qué les pareció la participación de Can Yaman? ¿Creen que hay posibilidades de que trabajen juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.